Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de Solving de la cuarta semana. Como lo habíamos dejado en el calendario, nosotros semanalmente les dejaremos 4 problemas y posteriormente publicaremos una grabación desarrollando esos 4 problemas. Esta es la sesión de Solving de la cuarta semana. Estos son los primeros ejercicios que vamos a dejar de condicionales. Entonces, bien, pues comencemos. El primer ejercicio es Juan y su recta numérica. Bien, Juan y su recta numérica, el problema lo que te pedía a ti era ubicar un número y decir si estaba a la derecha de 0, a la izquierda de 0 o si el número era 0. Tenías que hacerlo de tal forma que tenías que escribirlo en inglés. Entonces, por ejemplo, si te daban menos 1 está a la izquierda de 0, entonces tendrías que escribir left. Left es izquierda en inglés. Si te daban 7 tenías que escribir right porque estaba a la derecha de 0 y si el número era 0 pues tendrías que escribir 0. Estos problemas son de condicionales, así que todos esos problemas ustedes lo que tienen que aprender es a desarrollar condicionales. Primero analicemos la lógica del algoritmo. Bien, el algoritmo era el siguiente. Tú leías un número, el número era entero, ahí te lo daban en el enunciado, y tú lo que tenías que hacer, una forma de hacerlo era mirar primero si el número era igual a 0. Si el número era igual a 0, pues tú escribías 0. Pero si no lo era, entonces tú mirabas si el número era mayor a 0. Si era mayor a 0, entonces estaba a la derecha de 0, entonces tenías que escribir right. De lo contrario, tenías que escribir left. Y ya. Hay muchas formas de desarrollar este algoritmo. Tú podrías, por ejemplo, haber empezado comparando si el número era mayor a 0 o no, o podrías empezar comparando si el número era menor a 0 o no. Pero el hecho es que la lógica del algoritmo tiene que cumplir lo mismo, de decir si un número está a la derecha de 0, a la izquierda de 0 o si el número es 0. Ese era el problema que te pedían en la recta numérica. Entonces, bien, analicemos ciertos códigos que se me hicieron interesantes para poder solucionar junto a ustedes y para poder corregirlos. El primer código es el siguiente. Bien, pues primero, esta librería de iStream está bien, pero yo siempre les recomendaré usar bits stds++.h porque es una librería que las almacena todas. Esta librería tiene también iStream y tiene muchas otras más que tal vez ahora no les parezca útil, pero a lo largo del curso, posiblemente en un futuro, tengan no solo que usar iStream, sino que tengan que usar otras librerías como math.h. Hay muchas otras librerías que ustedes sí tendrán que usar. Y es mejor en esta programación competitiva, como hay que programar con velocidad, mejor tener una librería que las almacena todas. En este caso es mejor que ustedes usen esta de bits stds++.h. Bien, uso el using namespace std, eso está bien. Y entonces entró el main. Entró el main y declaró esto como un float. Bueno, pero recuerda que eso te lo declararon que era un entero, entonces no es necesario que sea float, lo puedes declarar como un entero. Bien, lees n y entonces comparas. Si n es menor a 0, entonces está a la izquierda, escribes left, bien. Si n es mayor a 0, entonces está a la derecha, escribes right, bien. Y si no, si n es igual a 0, escribes 0. Bueno, acá el problema es la forma de comparar. Recuerden lo que les había dicho en la clase inicial de condicionales, la diferencia entre igual e igual igual. Si tú escribes igual, esto hace referencia a declaración de variables o asignación de valores. Si escribes igual igual, hace referencia a comparación de variables. Y esto normalmente es igual igual, siempre se suele poner dentro de la condicional. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que n es igual a 329, por ejemplo. En esta línea lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo que nosotros dijimos en la clase de entradas y salidas, si no la han visto, les recomiendo que la vean. En esa nosotros hicimos una mnemotecnia en la que dijimos que había una caja que representaba la variable que era n. Y en esta línea lo que estamos diciendo es que a n le asignamos 329. Esto es distinto a poner esto. Si tú pones esto, el compilador entiende que estamos comparando n con 329. El único problema que tenías acá era que tenías que poner n igual igual 0. Y ya. Necesitan analizar esa diferencia siempre. Normalmente uno suele equivocarse con esto. Entonces, si tú dejabas este solo igual, el compilador no entendía esto y suponía que esto era una igualdad de declaración. Si tú pones un igual igual, ahí ya el compilador te entiende que tú le estás preguntando si n es igual a 0. ¿Sí? Entonces, doble igual cuando usas condicionales, un solo igual cuando usas declaración. Y ya, entonces si copiamos este código y lo pegamos acá, le damos en run
Esto en C++ 20. Listo, y le damos submit. Vamos a ver. Ahí va el nuevo envío. Bien, la mayoría de gente que realizó este problema y no les sirvió, no le quedó bien, posiblemente gran parte de las razones sea porque no declaró el igual igual. Por ejemplo, analicemos el siguiente código. Bien, esta persona usó también el IOStream, está bien, pero yo les recomiendo siempre que usen el bits.std++. Para que se acostumbren a usarlo. Es una librería que las almacena todas y obviamente dentro de ellas está IOStream. Entonces declaro un entero A y lee A y entonces empieza a hacer los condicionales. Si A es menor a 0, entonces escribes left, bien. Si A es mayor a 0, entonces escribes right, y si A es igual a 0, escribes 0. Acá pasa lo mismo. Hay que aprender a diferenciar entre igual e igual. Tú usas igual para la declaración y asignación de variables. Y usas igual para comparar. Y normalmente se suelen tomar en los procesos de decisión. O sea, esto de condicionales. Tú no tenías que poner igual, tú tenías que poner igual. Para nosotros tal vez sea algo, pues, sin importancia. Pero para el compilador importa muchísimo. El compilador, si el compilador lee esto, él entiende que le estás asignando un valor. Y si el compilador lee el igual, entiende que tú le estás preguntando a él si la variable almacena el número 0. Y ya, ese era el mismo problema, pero pues en un código un poco distinto. Si se dan cuenta, esta persona empezó distinto, ¿no? Esta persona empezó comparando menor y otro mayor y después igual. La forma en la que ustedes inicien los condicionales no importa, siempre y cuando la lógica cumpla con lo que se pide. Este código está bien, la forma en la que declaró los condicionales está bien. Por ejemplo, la primera persona que analizamos puso un else if. Esa persona solo puso ifs y en este caso funciona, pero yo les recomiendo que empiecen mejor a usar else if, porque va a haber ciertos problemas en los que solo usar ifs no les sirva. Entonces bien, si nosotros llegamos, pegamos acá, le damos en run, funcionan los casos y cuando le damos submit, bien, ahí quedó bien. Un último código para analizar, el siguiente código tiene un inconveniente que yo ya se los he mencionado a lo largo de este curso, pero pues aún lo siguen cometiendo, y es normal que lo sigan cometiendo, pues porque a nosotros nos enseñan a programarle a un usuario. Pero se me hizo bastante interesante por el hecho de que esa persona sí lo hizo todo bien, solo que se equivocó en eso, y es un error muy común, que cuando tú no estás adaptado a la programación competitiva lo sueles tener. Bien, es este. Entonces la persona declaró un IOStream, lo que les digo, mejor un bits.std++.h. Igual el IOStream les funciona, pero es mejor que tengan este bits.std++ porque les tienen todos. Bien, declara un entero n y le escribe a ingrese el número, ¿sí? Este es el problema, solicitarle variables. Tú solo lees, solo necesitas leer porque tú el programa, el juez de la programación competitiva no necesita de formalismos. Para el juez de la programación competitiva, cada que tú haces un setup es como si tú estuvieses mostrando un resultado. Y de acuerdo a esto, el resultado que le está esperando es solo un left, un right o un zero. Si tú le escribes, ingresa el número, él supone que esta es tu respuesta, y obviamente no lo es. O sea que si tú envías este código, pues te va a decir que la respuesta está mal y que posiblemente tenga 0, porque tú a todos, la respuesta que das es ingresa un número. Lo que tienes que hacer es quitarlo, solo lee las variables y ya, no necesitas escribir, por favor escribe el primer número, el segundo número, el tercero, no, solo escribe las variables y ya. Este código se me hizo pues bastante interesante porque la lógica la tenía bien, pues al fin y al cabo hace lo que se pide. Si n es mayor a 0, pues escribe right, si no, pues entonces comparemos. Si n es menor a 0, escribe left, y si no, escribe 0. Y ya, eso era. Ese código está bien. Solo que el único problema que tenía era que escribió, por favor ingrese el número, por favor ingrese, no. En programación competitiva solo leen las variables, y si van a mostrar algo, ese tiene que ser el resultado que les pide el compilador. Para eso están estas cositas de entradas y salidas. A ti te dan estos ejemplos para decir, tú vas a leer estas variables, no necesitas escribirme, por favor ingrese el primer número, por favor ingrese el segundo número, por favor ingrese el tercero, no es necesario. De salida solo te piden esto, tú no tienes que escribir, por favor ingrese eso, no, solo lee y ya. Otra cosa que quería que analizaran era el tema de los límites. En este caso los límites están entre menos 10 a la 7 y 10 a la 7. Recuerden el tipo de variables cuando son enteros, mientras vamos corriendo esto. Si son enteros, los enteros almacenan hasta a lo máximo 9 o 10 dígitos,
pero 10 a la 7 son 8 dígitos, o sea, tú lo podrías almacenar en un entero y está perfectamente. Pero si por ejemplo acá te dieran como 10 a la 11, 10 a la 12, 10 a la 13, ahí no lo podrías almacenar en un entero, lo tendrías que almacenar en un long. Si no lo tienen claro, pues les recomiendo que vean la clase de entradas y salidas o que vean la sesión de Upsolving de Restando con Diego. Del problema de Restando con Diego, si no estoy mal, es el de la segunda semana, la sesión de Upsolving de la segunda semana. Bien, acá dice que funcionan bien los casos de ejemplo y si le damos acá Submit, bien, perfecto. El segundo problema era Santiago y la limonada. El problema de Santiago y la limonada, lo que te decía era que Santiago tenía dos jarras, ambas de capacidad de 10 litros, y él lo que quería era hacer, pasar de la primera jarra a la segunda jarra, todo lo que hay en la primera jarra, pasarlo a la segunda jarra, y decir, te preguntaba a ti cuánto se desbordaba. Entonces, por ejemplo, en este caso de entrada te dice que la primera jarra tiene 8 litros, la segunda jarra tiene 9 litros y la máxima capacidad de la jarra es 10 litros. Si tú tienes una jarra de 8 litros y otra jarra de 9 litros y quieres pasar esos 8 litros a esta jarra, se te va a desbordar por 10, porque 8 más 9 da 17, y como la máxima capacidad de litros que hay es 10 litros, los otros 7 litros se desbordan, y eso es lo que se desperdicia. Tú tienes que decir cuántas cantidades de litros se van a perder, ¿sí? Entonces, un análisis lógico puede ser el siguiente. Bien, entonces son dos enteros, siempre te van a dar la capacidad de litros en enteros. Y una forma de analizarlo es la siguiente. Tú puedes tener una variable que sea suma, que va a tener la suma de la jarra 1 más la jarra 2, que es al final lo que vas a tener en la segunda jarra. Y si esa suma es mayor a 10, entonces tienes que escribir la suma menos 10. Acá es la suma menos 10. ¿Por qué? Porque eso que te dé el resultado de la suma menos 10 va a ser lo que se va a desbordar, ¿sí? Y si la suma no es mayor a 10, significa que la jarra, o sea, si tú pasas de la segunda jarra, de la primera jarra a la segunda jarra y la suma es menor a 10 o menor o igual a 10, es porque no se desbordó, o sea que tu salida tendría que ser 0, ¿sí? En eso consistía el problema. Entonces analicemos algunos códigos que tuvieron ciertos errores para poder explicarles cómo se programaba este diagrama y cuáles fueron los errores comunes que la mayoría de ustedes pudo tener. Un código es el siguiente, pues acá la persona usó IOStream, la mayoría de ustedes solo usan IOStream, yo les recomiendo que empiecen a usar este de bits.sts++.h, ¿sí? Bien. Entonces declaras un entero A y un entero B, que va a ser la jarra A y la jarra B, lees la capacidad de la jarra A, lees la capacidad de la jarra B y declaras un entero C, que va a ser como la suma, y sumas A más B. Bien. Dices que si C es mayor a 10, entonces X va a ser igual a C menos 10, ok, y después muestras X. Bien. Bien, en teoría el algoritmo está bien, pero supone este caso. Si a ti los problemas no te funcionan, lo que debes hacer es crear casos en los que fallen. Supone el caso en el que C no sea mayor o igual a 10, o sea, no sea mayor a 10. Es decir, si tú tienes una jarra A y tienes una jarra B y la suma de A más B es menor a 10, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la jarra A yo tuviese 1 litro y en la jarra B yo tuviese 2 litros? La suma sería 3 y en teoría no se desborda, o sea, tendrías que escribirme 0. Si yo pruebo tu código, me va a parecer que tú no me vas a contestar nada, porque tú no analizaste esa posibilidad. ¿Qué pasa si C no es mayor a 10? ¿Qué pasa si C no es mayor a 10? Pues entonces, si C no es mayor a 10, pues tú escribes 0, ¿sí? Y ya, ese era el único inconveniente que tú tenías. En general tenías la idea muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tenías esto. Hacías una lectura de la entrada y decías que C va a ser igual a la suma de A más B. Que si C es mayor a 10, entonces va a haber un X que va a ser igual a C menos 10 y después mostrabas X, ¿sí? Pero ¿qué pasa si C no es mayor a 10? Pues tú no me mostrabas nada. Si C no es mayor a 10, tú no me dabas ningún resultado y ese era el problema. Lo que tenías que corregir era simplemente escribir 0. Entonces tú dices, bueno, pues si C es mayor a 10, entonces... si C no es mayor a 10, entonces escribamos 0 y ya, ese era el único inconveniente que tenías. Si nosotros copiamos este código y lo pegamos por acá, pues posiblemente funcione. Si le damos acá en C-20 y después en run, pues va a funcionar el caso ejemplo. Recuerden que esto, el return 0, no lo muestran en pantalla. Eso normalmente lo suele tener el programador y lo controla el programador para mirar si las cosas están saliendo o no. Por el return 0 en sí no muestra nada en consola. Entonces dice que el caso ejemplo está bien y si le damos en submit, vamos a ver, ahí va el nuevo envío. Este código, declararon un entero A, un entero B y un entero X. Bueno, esto del IOStream, recuerden que yo prefiero que ustedes usen bits.sts++.h.
¿sí? Se lo almacena todos. Bien, usen using namespace porque pues obviamente van a leer y a demostrar. Y después declaran un entero A, un entero B y un entero X. Ok, leen A, que va a ser la jarra, y hacen esta comparación. ¿Qué significa esta comparación? Yo tengo entendido que ustedes lo que están comparando es que si se esté cumpliendo los límites. Recuerden que los límites en problemas de programación competitiva es lo que te dicen acá. A ti te dicen que de todos los casos que existen, todos los casos siempre se va a cumplir que A va a estar entre 0 y 10, porque es una jarra que tiene la máxima capacidad de 10, o sea que como mínimo te van a dar 0 litros y como máximo te van a dar 10 litros. Los límites están hechos para que se cumplan. He visto mucha gente que ha hecho lo mismo, que lean las variables y comparan que si estén dentro de esos rangos. No lo hagan. Siempre va a estar dentro de esos rangos. El problema, la forma de que está escrito un problema en programación competitiva es que tú tengas por seguro que siempre va a pasar esto. Entonces no es necesario que lo hagan. ¿Sí? Acá esta persona lo hizo, pero pues no es necesario. Yo puedo quitar esto y va a seguir funcionando. Si quito esto, pues también quito esto. Y mira que esta persona también hizo lo mismo. Hizo que si B era menor o igual a 10 y B era mayor o igual a 10, a 0, perdón, o sea, comparó que la variable si estuviera dentro de los límites. Eso tampoco es necesario. Y entonces al final el código que le tiene es este. Bueno, pues tabulamos. Y acá le faltó un espacio para tabular. Bien, entonces ahí tabulamos. Y entonces dijimos que hizo esto. Leyó lo que tenía la jarra A, leyó lo que tenía la jarra B y después dijo que sumaba A más B y después le restaba 10. Ok, y que después mostraba X. Bien, ese código tiene un problema y supone este caso, lo mismo. Si sus códigos no les funcionan, traten de mirar por qué no les funcionan. Si lo que mejor que pueden hacer es crear casos de prueba. Entonces supongan este caso, supongan que la primera jarra tiene 1 y la segunda jarra tiene 2. ¿Qué pasa? Si la primera jarra tiene 1, la segunda jarra tiene 2, si tú le sumas a la jarra 2 que tiene 2, 1, pues va a tener al final 3 litros y no se va a desbordar nada, o sea que tú tendrías que mostrarme 0. Pero lo que me vas a mostrar va a ser un número negativo. ¿Cómo se puede desbordar algo de una forma negativa? Eso es imposible. Y ese es el error de tu código. Cuando ustedes estén en programación competitiva, lo mejor que pueden hacer, y tal vez lo que más les va a costar al inicio, es crear casos de prueba. Es ver que si tu código no está funcionando es por algo y es porque hay algún caso en el que falla. Y lo único que puedes hacer tú como programador es mirar qué es lo que está fallando. Tal vez al inicio sea muy difícil darse cuenta de esto. De decir, bueno, me va a tocar pensar un caso en el que está fallando y no sé cómo. Pero me toca intentar, me toca practicar, me toca inventarme casos. Y si encuentro un caso en el que falla, entonces es porque la lógica de mi algoritmo está fallando. ¿Sí? Al inicio yo sé que es un poco difícil, pero pues precisamente para eso está este curso, para que ustedes intenten hacerlo por su propia cuenta y que traten de encontrar por qué su problema está fallando. Acá el código, acá lo que pasa es que tú no estás usando condicionales. Si nosotros miráramos la lógica de este código sería algo así. Haces una lectura de las entradas, después dices que x es igual a más b menos 10 y después muestras x y ya, pero no usas ningún condicional y este problema es de condicionales, entonces tienes que corregirlo. ¿Cómo lo corriges? Pues supone esto. Decimos que x es igual a más b menos 10 y hacemos una condicional. Entonces, si x es menor a 0, o sea, es un valor negativo, pues entonces vamos a mostrar 0, porque pues no puedo mostrar un valor negativo. Si me dio un valor negativo es porque la jarra nunca se desbordó, entonces mostremos 0. Pero si no es menor a 0, entonces es porque o se desbordó o pues es 0. ¿Sí? Entonces tengo que mostrar x. Y ese era el único condicional que tenías que usar, entonces cambiémoslo. Entonces simplemente hacemos aquí el condicional que si x es menor a 0, entonces escribamos 0. De lo contrario, else, escribamos x. Y ahora probemos el mismo caso, a ver si nos está funcionando. Entonces supongamos que la primera jarra tiene 1 litro, la segunda jarra tiene 2 litros. 1 litro, 2 litros. Tú me muestras 0, perfecto. ¿Qué pasa si ambas jarras tuvieran 10 litros? Pues que se desbordarían 10, ¿no? Si yo tuviera esta jarra con 10 litros y esta otra jarra con 10 litros, pues se desbordarían 10. Ya listo, el código está bien. Si copiamos este código, lo probamos acá, le damos en run, posiblemente funcionen los casos, y si le damos en submit, bien, perfecto, todo bien.
Lo que les digo, si el código no les está dando, piensen en casos en los que fallen. Hay algo que llaman corner cases, que es suponer el caso en el que todas las variables son menores, o sea, son lo mínimo posible, y otro caso en los que todas las variables son lo máximo posible. Es una buena forma, si al inicio a lo mejor tú no lo tienes claro, de ir mirando por qué está fallando tu código. ¿Sí? Entonces, bien, miremos otro código que también tuvo un error y se me hizo bastante bueno la forma en la que lo analizó. Bien, entonces esta persona y su iStream, yo le recomiendo mejor bits stds++.h. Listo, entonces declaró un int namespace st, un entero a, un entero b, y le dio a y b. Después declaró un entero litros perdidos que lo igualó a 10 menos a más b. Bueno, esta declaración tiene un error. Y después mostró litros perdidos, o sea que no usó ningún condicional. Y hay muchos errores acá. Supongan, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Bueno, supongan un caso, un corner case en el que ambas jarras tienen 10 litros. 10 litros tiene la primera jarra, 10 litros tiene la segunda jarra. En total perdería 10 litros. Y tú tendrías que mostrarme 10, pero tú me vas a mostrar un número negativo. Me vas a mostrar menos 10. ¿Sí? Ahora supongan otro caso, otro corner case. ¿Qué pasa si la primera jarra tiene 1 litro, la segunda jarra tiene 1 litro? No se va a perder nada, pero tú me vas a mostrar 8. Lo que estás haciendo en este código es lo siguiente. Tú declaras una variable litros perdidos igual a 10 menos a más b y después le muestras eso. Mejor corrijámoslo, y la mejor forma de corregirlo es lo siguiente. Mejor digamos que litros perdidos va a ser igual a a más b menos 10, ¿sí? Porque, o sea, a más b es la suma y le restamos 10. Y si litros perdidos es menor a 0, entonces si eso pasa es porque no hay litros perdidos, o sea que pues vamos a mostrar 0. Pero si no, entonces vamos a mostrar cuántos fueron los litros perdidos. ¿Cómo así? La lógica de esto es lo siguiente. Pues yo ya tengo que a más b va a ser la suma de los litros totales de ambas jarras, ¿no? Y le resto 10 porque sé que como máximo la segunda jarra puede almacenar 10 litros. O sea que esto me va a tener como la diferencia de lo que falta o de lo que sobra, ¿sí? Pero hay casos en los que no sobra nada, y esos son los casos en los que los litros perdidos van a ser negativos. Si los litros perdidos son negativos es porque no perdió ningún litro, o sea, es que si no perdió ningún litro, pues yo muestro 0. Pero si son positivos o si son 0, entonces es porque hay una alternativa de mostrarlo. Y si hubo litros perdidos, o tal vez a lo mejor no hubo ninguno, entonces lo mejor es mostrar litros perdidos. Entonces, comprogramemos. Entonces vamos a decir que cambiamos un poquito el orden. Entonces esto va a ser así, menos 10, y usamos condicionales, que al fin y al cabo de esto trata esta sección. Si litros perdidos es menor a 0, entonces es porque no hubo litros perdidos, entonces debemos escribir 0, ¿cierto? Y si litros perdidos, si no, pues entonces escribamos litros perdidos. Listo, bien. Esta línea es innecesaria y ya. Entonces si le damos acá en run, pues probemos los casos, los corner cases. ¿Qué pasa si la primera jarra tiene 1 litro y la segunda jarra tiene 1 litro? Pues si tú pasas 1 litro a esta, pues van a tener 2 litros y no se va a perder nada. Entonces si ponemos esto, bien, perfecto. ¿Y qué pasa entonces el otro caso? El otro caso extremo, otro corner case. ¿Qué pasa si este tiene 10 litros, este también tiene 10 litros, y si tú pasas de aquí a aquí, pues se va a desbordar? Porque de por sí ambas jarras tienen 10 litros, ¿no? Esta tiene 10 litros de capacidad y ya está llena completamente. Esta también ya está llena completamente. Si tú pasas estos 10 litros acá, se va a llenar esos 10 litros que hay, van a quedar de exceso. O sea que al final tú me tendrías que mostrar 10. Listo, perfecto, ahí ya me lo mostraste. Entonces iríamos acá en copiar y le damos acá en pegar. Vamos a darle acá en run. Lo mejor es que ustedes traten de hacer esto, de mirar casos de por qué falla o por qué no falla, y posiblemente si les da una respuesta parcialmente correcta es porque hay un caso en el que falle. Entonces pues la idea es que ustedes se den cuenta de qué es lo que está pasando, que busquen casos de los que fallan. Una forma de hacerlo es eso, los corner cases. Listo, perfecto. El tercer problema era el rey Ricardo. Bien, el problema del rey Ricardo decía que en un pueblo había un rey que se llamaba Ricardo y que tenía unos servidores que les gustaba cómo lo servía
cómo lideraba el rey Ricardo. Entonces decidieron todos tratar de evaluar al rey de la mejor forma posible. Y la mejor forma que pensaron fue tratar de evaluarlos con un 10. Hay una, hay una evaluación de reyes, entonces ellos dijeron, pues vamos a poner la mejor nota al rey, pero pasa algo. Hay como analizadores de eso y entonces dicen que si la suma de todas las notas que le pueden poner al rey Ricardo excede K, entonces se van a dar cuenta que hay trampa. La idea es que los servidores quieren que no se den cuenta que hay trampa. Y se sabe que hay n servidores y no tiene que exceder la suma en K. Entonces, por ejemplo, miremos estos casos. Hay 6 servidores que pueden evaluar al rey Ricardo y la máxima nota que le pueden poner es 10. ¿Sí? Y entonces dicen que si la nota llega a exceder, la suma de todos esos puntajes que le puedan dar al rey Ricardo excede 70, se van a dar cuenta que hicieron trampa. ¿Sí? O sea que en este caso, si son solo 6 servidores y todos le ponen 10 de evaluación de nota al rey Ricardo, pues al final va a tener una suma de 60. Y como 60 es menor a 70, que 70 es el puntaje máximo en el que la gente se da cuenta que hicieron trampa, pues 60 va a ser una opción correcta. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso, en el caso de abajo? Digamos que son 10 servidores y la gente se va a dar cuenta que hicieron trampa si la sumatoria de esas 10 notas, de esos 10 puntajes que le pueden dar, excede 24. Ahí pasa una cosa. Entonces, si todos los servidores puntúan con 10 al rey Ricardo, pues tendría un puntaje de 100, ¿sí? Y se van a dar cuenta, obviamente, que hizo trampa, porque desde un puntaje mayor a 24, todos se dan cuenta que hicieron trampa. Entonces, la mejor forma que pueden hacerlo es que esos 10 servidores se organicen de tal forma que la sumatoria de sus puntajes sea igual a 24, ¿sí? Ese es el problema. Tal vez parezca un poco complejo, pero si ustedes lo analizan de una forma lógica, se van a dar cuenta que es muy fácil. Bien, entonces hay 2 variables. Una variable n, que es la cantidad de personas que van a votar por el rey Ricardo, y una variable k, que es la sumatoria que hace que se den cuenta que hace trampa. ¿Sí? Si la sumatoria de puntajes que le dan al rey Ricardo excede k, es porque la gente se va a dar cuenta que hicieron trampa. ¿Sí? O sea que yo puedo hacer una comparación como la siguiente. Yo puedo hacer que todos le den al rey Ricardo una puntuación máxima, o sea, un puntaje de 10. Y si yo hago que todos puntúen al rey Ricardo con 10, es lo mismo que si yo multiplicara n, que es el número de servidores, por 10, ¿sí? Que es el máximo puntaje. Si ese puntaje es menor o igual a k, es porque yo sí puedo hacer que todos los servidores voten por 10. O sea, voten con el máximo puntaje de 10. Porque es posible. O sea, que todos los servidores voten de 10 en 10 en 10 en 10 en 10. Y si ese puntaje no excede k, pues entonces la mejor solución va a ser mostrar n por 10. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si si eso sucede, si tú mandas a todos los servidores a que voten en 10 y ese puntaje excede k? Pues resulta que tienes que reorganizar los servidores de tal forma que la sumatoria de sus números, de sus puntajes, sea igual a k. Porque la idea es siempre tratar de dar la mayor puntuación posible al rey Ricardo sin que se den cuenta que hicieron trampa. Sí, o sea que la condicional se resume en esto. Comparamos si n, que es la cantidad de servidores, por 10, que es el máximo puntaje que existe, es menor o igual a k. Si sí lo es, pues mando a todos los servidores a que puntúen al rey Ricardo con 10, perdón. Sí, que cada servidor puntúe con 10 al rey Ricardo. Si no lo es, entonces la mejor puntuación que puedo hacer es irme hasta el borde para que no se den cuenta que está haciendo trampa, y la mejor forma es mostrar k. ¿Sí? Es solo un condicional. Entonces tú comparas si n por 10 es menor o igual a k. Si sí lo es, pues mandas a todos los servidores a que voten en 10. Si no, muestras k. Analicemos un código que tuvo cierto error y lo analicé de una manera similar, solo que tuvo un error lógico al momento de hacer la comparación. Bien, el código es el siguiente. La persona usó bits raya st de suma más, súper bien, porque esta es una librería muy útil. Entonces declaro un entero n y un entero k. Obviamente estos dos son enteros, en el enunciado te lo dicen. Lees n y lees k y después declaras un entero suma que va a ser igual a 10 por n. Bien, entonces dices que si k es mayor a suma, o sea, si yo mandando a todos los servidores que voten en 10, no se excede el límite de puntaje de k, entonces mostremos una. Pero si no, tú no muestras nada. Y ese es el problema. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo,
mandas un return 0, pero recuerda que este return 0 no muestra nada en consola. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera... bueno, acá falta... bueno, me faltó acá el cierre de corchete y fue error mío al copiar el código. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, mandaras a 100, tuvieras 100 servidores y el máximo puntaje que pueden dar es 10? ¿Sí? Acá tú no me vas a mostrar nada. Y ese es el problema, tú tienes que mostrarme algo. ¿Qué es lo que pasa? Pues de acuerdo a tu código tú estás haciendo lo siguiente. Tú estás haciendo esto, declaras una variable suma que es igual a n por k, y si k es mayor a suma, entonces muestra suma. Pero ¿qué pasa si k no es mayor a suma? Tú no me muestras nada. Como lo puedes corregir es de la siguiente forma. Pues si k no es mayor a suma, pues me muestras k. Y ya. Entonces acá tienes que escribir cout k. ¿Por qué me muestras k? Porque la suma... tú tienes que hacer la máxima suma posible de puntajes para que el rey Ricardo gane y no se dé cuenta que hizo trampa. ¿Sí? Si la suma por 10, o sea, mandando a todos los servidores que voten con 10, excede k, entonces, esta cosa en mayúscula, pues no puedes mostrarlo. Entonces lo mejor que puedes hacer es ordenar a todos los servidores para que muestren el valor mínimo, que es k. Entonces ahora si yo lo hiciera así, pusiera acá 100 y acá pusiera 10, pues ahora sí me vas a mostrar algo. La vez pasada no me mostrabas nada. Entonces nosotros copiamos este código y le damos acá en pegar. Pues a ver, si le damos en run va a pasar algo, ¿cierto? Y si le damos en C++20 posiblemente te lo haga. ¿Cómo podías hacer tú? Pues tú podías, por ejemplo, comprobar este código. Tú podías copiar esta entrada, acá en copiar, y si tú tenías solo el return 0, te iba a pasar que algo pasaba, que no mostrabas nada. Entonces si por ejemplo tú tenías esto, tú ponías la misma entrada que era 10 y 24, entonces pongo 10 y 24, tú no me muestras nada y tenías que mostrarme 24. Entonces la mejor forma era poner acá el cout k. Y ahora si miramos con 10 y 24, pues ahora sí me vas a mostrar 24. A veces hasta los mismos ejemplos te van a servir. Listo, entonces copiamos, le damos en run, posiblemente esté bien. Si le damos en submit, listo, estaba bien. Analicemos otro código. Bien, el código era el siguiente. La persona declaró pizzas de s++.h, supremamente bien. Declaró un entero n, un entero k, un entero d y un entero r. Bien. Leyó n, que es la cantidad de personas que van a votar por el rey Ricardo, y k, que es la máxima votación. Si tú excedes k, pasa que se van a dar cuenta que hicieron trampa esas personas. Bueno, tienes una variable r que va a ser igual a n por 10, ¿cierto? Y entonces dice que si k es mayor a r, o sea que si todas las personas votan en 10, y eso es menor a lo que el puntaje mínimo para que se den cuenta que están haciendo trampa, entonces tú dices que declaras una variable d, la igualas a 10 menos k y después multiplicas d por menos 1. Ok, y después, si eso no pasa, muestras k. Bien, pero supone este caso que tengo acá. Entonces si tú tuvieras, por ejemplo, que hay una persona y que el mínimo puntaje para que se den cuenta que hizo trampa es 50, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues si hay el mínimo puntaje que necesitan para que se den cuenta es 50 y solo hay una persona, esa persona el máximo puntaje que puede dar es 10. O sea que el máximo puntaje que puede tener el rey Ricardo es 10. Y como 10 no excede 50, pues la respuesta tiene que ser 10. Pero tú me muestras 40. Porque acá hiciste, pues no sé, unas declaraciones bastante raras. Pues lo mejor que te recomiendo que hagas es, pues cámbialo. Entonces cambia esto a escribir R. ¿Por qué? Porque si R es menor acá, entonces mandar a todos los siervos a que voten con 10 es la mejor opción. Y ya, entonces si nosotros ponemos acá que si hay una persona y el máximo puntaje que puede tener el rey Ricardo para que no se den cuenta que hicieron trampa de 50, pues el máximo puntaje que va a tener habiendo solo una persona es 10. Bien, pero ¿qué pasaría si fuesen 7 personas? Y
el máximo puntaje fuera 50. Las 7 personas pueden votar en 10, ¿cierto? Pero la sumatoria de eso va a dar 70. Y te dicen que con 50 puntos ya se dan cuenta que es una trampa. O sea que tienen que mostrar como respuesta 50. Vamos a mirar si lo hace. Muestra 50. Bien, ahí está perfectamente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú llegabas y decías esto. R va a ser igual a n por 10, o sea, el máximo puntaje posible. Y que si k es mayor a r, entonces vamos a decir que d es igual a 10 menos k. Después decías que d era d por menos 1. La verdad no entiendo bien por qué hiciste esto, pero pues te muestrabas d. Si no tienes muy claro por qué te está fallando, lo que te digo, lo mejor que puedes hacer es probar casos de ejemplo. Por ejemplo, ese que te acabo de decir. ¿Qué pasa si tú tienes solo una persona y para que la gente se dé cuenta que está haciendo trampas, sea el máximo puntaje de k tiene que ser 50? Es decir, que si la sumatoria de todos los puntos de los ciervos es mayor a 50, se dan cuenta que está haciendo trampa. Como es solo una persona, el máximo puntaje que puede dar es 10. O sea que la mejor respuesta siempre va a ser R. ¿Sí? Entonces, pues lo que tenías que hacer era solucionarlo. Si tú cambiabas todo esto a solo poner R, pues ya te quedaba bien. Y es lo que acabamos de hacer acá. Entonces, si nosotros copiamos este código, le damos acá en pegar, le damos acá en pegar, le damos acá en run. Vamos a mirar. Listo, perfecto. Y si le damos submit, vamos a ver qué pasa. Bien, perfecto. Es lo que te digo, si no sabes por qué el código te está dando mal, pues trata de inventarte casos y analiza si tu respuesta es algo lógico. Si solo hay una persona, ¿por qué la respuesta sería 40? No hay lógica ahí, si cada persona puede calificar como máximo 10. Sí, analicemos el siguiente código, que se me hizo muy interesante en la forma en la que lo analizó. Bien, esta forma es bastante buena, es una manera de analizarlo y es un buen ejemplo para mostrar que no siempre hay una forma de solucionar el problema. Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Declaró floats, pues de hecho eran enteros, pero pues en este caso, pues si declaras float no hay ningún problema. Declaras un float k, un float n y un float x. Después lees n y después lees k y después dices que x es igual a k sobre n. ¿Qué está haciendo aquí? Pues tal vez a lo mejor la gente vea esto y diga qué está haciendo acá. Acá lo que estamos queriendo hacer es que, como sabemos que el máximo puntaje que puede tener el rey Ricardo para que no se den cuenta que es trampa es k y solo hay n personas, pues acá lo que está tratando de calcular es cuánto es el puntaje que tiene que darle cada persona para que no se exceda. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, no sé, si el máximo puntaje fuera 100, ¿sí? Y solo hay 2 personas, para que esas 2 personas sumen 100, tienen que dar 50 y 50. Si el máximo puntaje fuera 200 y hay, no sé, si el máximo puntaje fuera 200 y hay 20 personas, entonces cada persona tendría que dar a 10, un puntaje de 10. Si tú multiplicas, si cada persona diera un puntaje de 10 a esas 20 personas, la sumatoria de eso sería 200. Y es una buena forma. O sea que acá lo que están mirando es cuánto debe dar como puntaje cada persona para que no se exceda acá. ¿Sí? ¿Cuánto debe dar como puntaje cada persona para que no se exceda acá? Sí, eso va a almacenar x. Si x es menor o igual a 10, entonces es porque es un puntaje válido, ¿cierto? O sea, esa persona puede hacerlo. Es decir, que vamos a mostrar k. Pero ¿qué pasa si x es mayor a 10? Entonces, no sé, supongan el caso en el que solo hay 2 personas, ¿cierto? Y el máximo puntaje que puede tener el rey Ricardo es 200. O sea que si excede 200 se van a dar cuenta que es trampa, ¿no? Si tú divides 200 entre 2, te va a decir que eso es 100. Es decir, que las dos personas tendrían que dar 100 puntos y 100 puntos. Y como solo puede puntuar hasta 10, ese número excede 10. ¿Sí? X, que es la división entre k sobre n,
excede 10. Entonces, como excede 10, la mejor forma de mostrarlo es mostrar n por 10, ¿cierto? O sea, el máximo puntaje que puede dar cada persona. Y ahí está bien. En sí el código está bien, la lógica es una lógica válida, es lo que estamos mostrando acá. Declaras una variable x que va a ser igual a k sobre n para poder mirar cuánto debe dar cada persona, con cuánto debe calificar cada persona al rey Ricardo. Y si ese puntaje que tiene que dar cada persona para puntuar al rey Ricardo es menor o igual a 10, que es el máximo puntaje que existe, entonces pues muestras k, y si no muestras n. Sí, está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué está fallando? Porque si tú mandas este código te va a decir que está parcialmente correcto. Resulta que a ti te decían que debías mostrarlo como enteros y no como, debes mostrar cómo salía un entero. Y acá tú me estás mostrando cómo salía un float. Si tú forzabas esta entrada, que esto es castearlo, a entero, y eso también lo forzabas a entero, te debe quedar bien. ¿Sí? La lógica de hecho está bastante bien. Y es una forma muy buena de analizarlo. Tal vez si a lo mejor no te quedó muy claro por qué funciona, pues es por esto. Tú dices, bueno, si lo máximo que puede tener el rey Ricardo es k y yo tengo n servidores, pues yo puedo hacer que los n servidores evalúen con k sobre n, ¿sí? Que es el máximo puntaje que puede dar cada persona, ¿sí? ¿Y qué pasa si esa división es mayor a 10? Entonces es porque la persona tiene que evaluar, tiene que darle un puntaje superior a 10 y es imposible, cada persona como máximo puede puntuar 10. Entonces por eso pasa esto. El código estaba bien, solo que como lo tenías en float no te iba a servir. Si lo casteabas a entero sí te iba a quedar bien. Entonces si tú llegas y pegas esto, le das a sacar run, estar bien. Y si le hacen submit, bien. Pero ¿qué pasaba si no lo dejabas como entero, sino que lo dejabas como float? Que por cuestión del compilador, del juez virtual, te va a decir que la respuesta está mal, a pesar de que sí está bien. Porque pues los compiladores lo que hacen es analizar la forma en la que sale, y como tú lo mostraste como un float, es decir, como un decimal, pues te va a decir que está mal. Entonces si le das acá a enviar, ahí está enviado. Tú acá lo que hiciste fue mandarlo como float, y a pesar de que tu lógica está bien, te va a decir que está parcialmente aceptado, porque hay casos en los que fallan. No es que tu solución esté mal, es que como te pide que lo muestres en enteros, pues tú tienes que mostrarlo en enteros, y acá tú lo estás mostrando en floats. Entonces ese era el problema. ¿Cómo lo solucionabas? Pues castearlo y ya. Vamos al último problema, el de filas etc. Bien, filas etc, lo que te decía es que había una fila extensa y tú estabas en alguna posición dentro de esa fila. Tú tenías que decir desde esa posición cuál era el extremo que te quedaba más cercano, si la izquierda o la derecha, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, si tú tienes una fila de 8 posiciones y tú estás en la segunda posición, pues el extremo más cercano que tienes es el extremo de la izquierda, porque te toma 2 movimientos. Irte a la derecha te va a tomar 6 movimientos. Y lo mismo abajo, si son una fila de 10 posiciones y tú estás en la posición 8, ir hacia la derecha te va a tomar 2 movimientos, e ir hacia la izquierda te va a tomar 8 movimientos. O sea que lo mejor va a ser ir hacia la derecha, ¿sí? Es algo así. Tú estás en una posición y entonces tú tienes que analizar cuál es la distancia de la izquierda y cuál es la distancia de la derecha para poder decir cuál es la distancia más cercana. Tú tienes que retornar cuál es la distancia más cercana, si la izquierda o la derecha, y ya. Entonces una forma de solucionarlo era la siguiente. Tú decías que hacías la lectura de las entradas. Entonces una entrada es n, que es la cantidad de filas, y otra entrada es k, que es la posición en la que te encuentras. La distancia hacia la izquierda siempre va a ser igual a k, y la distancia a la derecha siempre va a ser igual a n menos k, ¿sí? Y comparabas. Entonces si la distancia de la izquierda era menor o igual a la distancia de la derecha, pues entonces escribías de izquierda, si no escribías derecha. Y ya, ese era todo el problema. Entonces, miremos ciertos códigos que tuvieron ciertos fallos y miremos por qué ocurrieron esos fallos. Bien, un código es el siguiente. Esta persona, me gusta la forma en la que programa porque lo comentaría todo y parece que sí le pone cuidado a las sesiones de Upsolving porque todo lo hace de una forma muy lógica y muy ordenada. Solo que acá tuvo un error. Entonces, bien. Declaró el bits STS++, súper bien. Declaró unos enteros globales, larga fila y posición. Listo. Lees el largo de la fila y lees la posición y dices que si la posición
es mayor o igual al largo de la fila sobre 2, entonces esa está a la derecha, si no está a la izquierda, ¿sí? Es decir, tú separas la fila completa de n posiciones en la mitad, y si es mayor o igual a 2, pues está a la derecha, si no está a la izquierda. Pero supone este caso. El problema de dividir enteros es que a veces vas a necesitar los decimales. Entonces, ¿qué pasa si te genero este ejemplo? Supón que son 9 posiciones en la fila, ¿sí? Y tú estás en la posición 4, ¿sí? Es decir, este ejemplo, son 9 posiciones y tú estás en la posición 4. La posición de la izquierda te va a quedar obviamente más cercana, ¿no? Tú acá te tienes que mover 4 movimientos y ya. ¿Sí? 4 movimientos para salir a la izquierda. Y a la derecha te costaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos. Pero, o sea, la respuesta tendría que ser izquierda. Pero si nosotros lo probamos en tu código, te va a decir que la respuesta es derecha. ¿Sí? Y ahí te falló el código. ¿Por qué te falló el código? Porque resulta que si tú realizas divisiones entre enteros, eso siempre lo manda a piso en una división. ¿Cómo así? La división entre enteros siempre se mandará a piso. Es decir, a la parte más abajo. Por ejemplo, en este caso, si es un 9 y lo divides entre 2, ¿qué va a pasar? Pues 9 entre 2 exactamente da 4.5, ¿cierto? Pero mandar a piso es que quitas este decimal y solo dejas el entero. O sea que cuando haces esta división, lo mandas a piso y te va a quedar esto como un 4. Te queda como 4. O sea que para el caso de 9, para el caso de 9 y 8, 9 y 4, va a pasar esto. Tú divides 9 sobre 2. 9 sobre 2 es 4.5, pero como es división entre enteros, lo manda a 4. Y tú dices, si la posición, o sea 4, es mayor o igual a 4, entonces pongamos derecha. De lo contrario, pongamos izquierda. Y eso está mal, porque obviamente no es la solución correcta. Tú tienes en este caso que analizar los doubles. Los decimales son supremamente importantes. Entonces lo que puedes hacer acá es castearlo. Entonces puedes poner acá un double. Y ya con poner el double, ya estás forzando a que esta división siempre sea, castear es forzar a una división a ser de otro tipo. Si tú casteas a double, te va a quedar 4.5 esa división. ¿Sí? Y entonces ahí sí la comparación está correcta. Si tú tienes 9 y 4 y dices la posición es 4, si es mayor o igual al doble de 9 sobre 2, o sea 4.5, pues muéstrame derecha. 4 no es mayor o igual a 4.5, o sea que no va a mostrar derecha, va a mostrar izquierda. Pero ahora lo que les decía, si esto está como enteros, lo va a mandar a piso. Entonces ese 4.5 lo manda hacia abajo. No pone 4.5, sino que pone 4. Y si tú comparas que 4 es mayor o igual a 4, te va a decir que sí, y en este caso no lo es. El doble es supremamente importante. Si no les queda muy claro, posiblemente en la sección de ciclos lo expliquemos de una mejor forma, pero por ahora es eso. Siempre que ustedes hagan división de enteros, analicen si necesitan tener los decimales para comparar. Y si sí lo necesitan, tienen que castearlo. Entonces ahora si ponemos este double ya te va a servir. Si tú pones acá un 9 y un 4, ahora sí te va a decir izquierda, ¿sí? Y bien, porque tenías que castearlo. ¿Listo? Entonces si le damos acá en copiar y le damos acá en pegar. Si se dieron cuenta, es otra forma distinta a como lo hacía, a como yo lo tenía pensado. Pero está bien, porque la lógica sigue funcionando. Al fin y al cabo soluciona lo mismo. Esta persona lo que hizo fue, dijo, listo, hay una fila de tantas posiciones, pues lo divide en la mitad, y si está a la izquierda de la mitad, pues es izquierda, y si está a la derecha de la mitad, pues es derecha, y ya. ¿Sí? Solo que al momento de fraccionar la mitad, cuando el número es un impar, pasa algo, tú sí necesitas el valor decimal, y si tú lo tienes todo como entero no te va a servir, pero si lo tienes como double o como float, sí te servirá. Entonces si le doy acá en enviar, acá va el nuevo envío y vamos a mirar si funciona.
Muchas personas lo pensaron así, pues yo creí que ustedes lo iban a pensar mejor como eso. Pues si yo tengo una posición acá y tengo un extremo a la izquierda y un extremo a la derecha, pues mejor lo separo en variables. Entonces el extremo de la izquierda va a ser esta variable, el extremo de la derecha va a ser esta otra variable, y comparo cuál de las dos distancias es menor. Y ya, pero decidieron hacerlo con divisiones. Y también está bien, no digo que esté mal, solo que tienen que analizar eso. Miremos este código. Esta persona también lo pesó de la misma forma. Entonces declaró un entero n y un entero k. N va a determinar el tamaño de la fila y k va a determinar la posición. Esta persona hizo lo mismo. Entonces dijo, ¿qué pasa si k es menor a n sobre 2? Pues que va a la izquierda. Si no, va a la derecha, y si no, va a centro. Ok. Pero entonces pasa el mismo caso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá te pusiera 9 y 4? 9 y 4. Tú me vas a decir que la mejor respuesta es centro. Ah, es decir, me estás diciendo que 4 está en el centro. Y no, 4 no está en el centro. 4 no está en el centro. 4 está en esta posición. 4 está aquí. El centro, de hecho no hay un centro, entonces lo más cercano que tienes es la izquierda, no la derecha. Esa persona supongo que lo hizo con centro para analizar si existía un posible caso en el que la posición estuviese en el centro. Nosotros hicimos los casos de tal forma que no hubiese nada en el centro, que siempre hubiera una opción en el que o la izquierda es menor a la derecha o la derecha es menor a la izquierda. Entonces en este caso no era necesario. Y aquí va a pasar que no me vas a mostrar nada. Posiblemente si yo te pongo acá 9 y 4 no me vas a decir nada. No. Entonces, ¿qué es lo que debías hacer? Pues castear esto. Dalo esto a double. Doble. Y eso también castearlo a double. Castear es forzar la variable. Sí, castear es forzarlo. Entonces, ahora si lo analizamos, posiblemente sí esté bien. Si yo pongo 9 y 4, me va a decir que izquierda. Ahí está bien. Entonces, si le damos acá en copiar, vamos acá y lo pegamos. Le damos en run. Muchas personas hicieron así, como que fraccionaron la fila, y entonces si está a la izquierda esto, si está a la derecha esto otro. Si analizamos esta entrada, vamos a revisar. Ahí va el nuevo envío. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa si no le poníamos el double? Pues que te iba a decir que estaba mal. Si no lo casteábamos, pasaba ese caso. Si el 9 con el 4, si tú ponías 9 y 4, ese caso no funcionaba. Si le damos acá en run, va a decir que corren los casos de ejemplo. Y si le damos en submit, a ver, te dice que 90%. ¿Sí? Entonces no te va a correr. Pero si lo casteabas, entonces de nuevo, si lo ponías esto en double, y esto en double, pues sí te iba a quedar bien. ¿Sí? Entonces corría los casos de ejemplo, te iban a quedar bien, y si le das en submit, pues te iba a quedar bien. ¿Por qué? Si al inicio tú dices, pero ¿por qué me está dando mal si está cerquita? Pues supone un caso, ese caso es útil. Si te da 9 y 4, tu respuesta tendría que ser izquierda y a ti te da derecha. En este caso ni siquiera te da respuesta, entonces por eso te está quedando mal. Entonces si le damos acá submit, ahí va el nuevo envío. Y como ya lo casteaste a double, ahora sí te va a quedar bien. ¿Sí? Perfecto. Y así terminamos la sesión de Observing de la cuarta semana. Muchas gracias por estar pendiente de este curso. Como les digo, siempre les repito, pueden ver nuestro canal de Instagram. En Instagram estaremos haciendo publicidad del curso y estaremos haciendo anuncios. Supongo que todos ustedes, si son participantes del curso, ya están en Discord, pero si conocen a alguien más que quiera ser parte del curso, pues nos pueden escribir por Instagram en interno y lo podemos agregar al curso. La idea de este curso es enseñarles a todos de programación competitiva, así que no hay un filtro de nada. Si no son estudiantes del técnico, no hay problema, también pueden participar. Si son estudiantes de bachillerato de otros colegios, pueden participar. Si son estudiantes de universidad y les parece esto interesante, pues también pueden participar. Si están interesados, pues nos pueden escribir por Instagram y los podemos unir al curso. Les recomiendo que nos sigan en este canal, en el canal de YouTube, porque ahí estaremos haciendo publicación de un parche para el desparche, que es nuestra sección en la que mostramos cómo la programación competitiva ha cambiado a muchas personas. Y ya, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.